Vamos a ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Marieta. La pregunta, ¿me oyes? Sí. Ok, hola Andrés, hola a todos. Ah, en esa pregunta de que hablas de que la expiación es el principio y el milagro es el medio y la curación es el resultado. Pero yo siempre consideraba que había aprendido que la expiación era el plan o era el conjunto de todos los milagros que llegaban a la corrección completa de la mente. Pero aquí entonces estamos hablando de expiación como un principio activo, como un principio. Como colocaste el ejemplo tú de la expiación es la medicina, el Ujú, milagro es el medio, que sería la inyectadora, y ujú. el resultado pues sería la curación. Sí. Entonces, mi confusión viene la expiación como plan y la expiación como principio. Es como la misma palabra. La pregunta era esa. Sí, míralo ¿Cuál de esta es? forma, míralo de esta manera. El principio acaba tomando forma de escenario, lo cual es el plan en sí. Ah, ok. ¿Vale? El principio se tiene que presentar de una manera que la mente pueda reconocer. Por lo tanto, sin dejar de ser principio activo, por utilizar este término, a la vez se convierte en forma, lo cual implica tiempo, pero con la finalidad última de acabar con el tiempo, como concepto. Ok, bueno, gracias Andrés. Ujú, muy bien. A ver, Luisa, dices que lo entiendes de otra manera. Vamos a verla. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Bueno, parece que se mejoró mi audio. Buenas tardes. Ujú, Eh, Andrés, yo cuando tú planteaste la pregunta, yo fui en ese orden, ¿no? Y entendí que la expiación es el deshacimiento de los errores, ¿no? De, de deshacer el error. Expiar es deshacer el error y llegar a una verdad. sí. ¿Y cómo se llega? Mediante los milagros, obrando milagros, ¿no? Dentro de lo que uno puede, por Ujú, supuesto, que tampoco es tan fácil, pero sí. bueno, se intenta. ¿Y cómo llegas a obrar milagros? Curando tu mente, llegando a la curación de tu mente, o sea, poder enfocarla en lo que verdaderamente es espíritu, esencia divina. Yo lo entendí de esa manera, no sé. Sí, eso es correcto. ¿Y para ti qué lugar ocuparía el perdón en todo ello? El perdón me parece que ocupa el primerísimo lugar, o sea que es esencial el perdonarme y el perdonar. Entendiendo A ver, perdón, no entiendo bien. entendiendo perdón como qué exactamente. Entendiendo perdón como un enfoque Ujú, en lo que realmente es, en lo que realmente somos, espíritu. Entonces, si nos consideramos puramente espíritu y nos enfocamos en ello, eh, ya no admitimos errores ni equivocaciones y mucho menos pecados, ¿no? O sea, es como que está todo perdonado, porque pero creo yo que aprendemos de todo. cuál es el riesgo de eso que estás planteando? Si es que hay alguno. ¿El riesgo de qué, Andrés? Perdón. Del enfoque que estás planteando. Porque ¿Cuál sería el riesgo? estás asociando el perdón Sí, con identificarnos con el espíritu, pero el perdón no se aplica a lo que es real. el perdón no se aplica a lo que es real. El perdón es Eh, solamente aplicable a las ilusiones. Entonces, no tiene mucho sentido que el perdón implique la identificación con la realidad, con el espíritu. El perdón tiene otra función. ¿Y cuál sería el Ay, error sabes que o el no. riesgo de hacerlo o de interpretarlo como tú lo estás interpretando? Y capaz sería hacer un bypass, ¿no? Tomarlo así muy a la Exactamente, ligera, exactamente, porque ¿no? el perdón se aplica a la ilusión
que es en sí la negación de la realidad y por lo tanto del espíritu. Así que tratar de identificarse con el espíritu cuando aún no se ha identificado el error, si te das cuenta, es un puente que se trata de hacer entre el punto en el que se está ahora y aquel que me cuento que es el deseable según esa interpretación del perdón, pero sin aplicar el perdón como tal, que es la identificación y la trascendencia de las ilusiones, no el evitar o saltar por encima de las ilusiones. Claro, o sea, lo que se está planteando al decir perdón no es tarea fácil, es algo que tiene muchísimo significado y, claro. y que cuesta además, ¿no? Uh-huh. Que tiene lo suyo, o sea, no es tan fácil decir así el perdón, pero tenés que llegar a eso, ¿no? El perdón es un trabajo de entrenamiento permanente debido al estado en el que está la mente. Cada día requiere de varios actos de perdón, porque si no, lo que estamos haciendo es utilizar la experiencia para reafirmar una identidad falsa en nosotros. Y eso, a la vez, esa identidad falsa, como ya sabemos, tiene unos mecanismos de autoprotección que hacen que parezca difícil perdonar, entendiendo correctamente el perdón, como digo, como el acto de identificar lo que es falso, teniendo en cuenta a la vez que lo que es falso, para empezar, es esa idea acerca de quiénes somos. Por eso cuesta perdonar, porque cuando perdonamos estamos poniendo en evidencia que esa idea que tenemos acerca de nosotros es completamente falsa. Y por eso no queremos perdonar. Sí, entiendo, lo entiendo así. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Luisa? Bueno. No. Me quedó claro y bueno, a seguir trabajando, por supuesto. Perfecto, muy bien. Gracias. A ti. Buenas tardes, Andrés. Sí, hola. No sé si era para ver un poquito lo que yo entiendo, a ver si lo entiendo bien, ¿no? A ver si lo puedes explicar en un minuto, Rodrigo. Sí. El milagro es un cambio de percepción, es ver las cosas diferente a cómo yo las creo o cómo yo las pienso. Sí. La expiación es el conjunto de esos cambios de percepción, de eso verlo de otra manera, que es el final por eso es el final, ¿no? Y la curación pues ya es la comprensión de esos cambios. Lo que sí ahí ¿La comprensión o el resultado de esos cambios? El resultado o la comprensión de esos, verlo de otra manera, ¿no? La integración, sí. Eso es. Porque la comprensión puede ser previa a todo ello. De hecho, el perdón está más relacionado con la comprensión que la curación en sí, que sería el efecto de esa comprensión. Y sí, a ver. Lo que yo veo también, el milagro como la última ilusión. Eso siempre me ha chocado, que bueno, como está relacionado con la visión del error, es cuando ya se corrigen todos los errores, ya lo que es el milagro o el perdón ya no hace falta, ¿no? O sea, es algo que es ilusorio también, ¿no? Es una herramienta, es claro. una ilusión, es una herramienta, ¿no? Eso es. Así es. Y que la expiación sí que está relacionado con la verdad, ¿no? O sea, es el milagro igual que es la ilusión, la expiación está relacionada con la verdad. Tanto el milagro como la expiación, como la curación, son diferentes aspectos de la verdad, adoptando una forma simbólica para que la mente lo pueda integrar y comprender. Todo proviene de la verdad, lo cual no significa que en sí sea la verdad como tal, sino una representación de la verdad en este mundo simbólico para la mente. Es decir, el milagro lleva a cabo una corrección. Lo que el milagro corrige en sí es falso. La expiación es el proceso de deshacimiento. Lo que deshace es falso. La curación
también es el resultado de un proceso falso si lo comparamos con la realidad, puesto que no hay nada real que requiera ser curado. Así que todo procede de esa verdad de la que hablamos, pero no se manifiesta aquí como si lo fuera, sino que evoca el origen del cual surge. Todavía la mente necesita símbolos para poder acercarse sin miedo a la realidad. Y todo esto, el milagro, la expiación, la curación, son formas de representar esto para la mente, la realidad para la mente, para que pueda acercarse a ella progresivamente sin miedo. ¿Vale? Sí. Andrés, entonces la curación se puede entender como la aceptación de la verdad. Totalmente, porque la enfermedad, ¿qué sería? Ya que estás ahí, Luisa, que es la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué es la enfermedad? Y es la manifestación en el cuerpo de una mente equivocada, errónea, que está creando, o sea, que está generando malestares o dolores o enfermedades, porque o sea, ¿Cómo me lo en la explicarías? mente, ¿Cómo me lo explicarías desde ¿cómo te- cero prácticamente, Luisa? ¿Cómo es eso de que los pensamientos equivocados producen enfermedad? A ver, ¿qué relación tendría o qué tiene que ver? bueno, primero te voy a decir que yo intento de todas maneras explicarme las enfermedades y los dolores, Ujú. y según la teoría, sé que los generamos en la mente, pero todavía no termino de interiorizar bien ¿Cómo ocurre, no? este aprendizaje. No, Ujú. no termino, no lo puedo. Me cuesta, intento descifrarlo, intento entenderlo, intento seguir el hilo para ver cuál es el origen, pero bueno, A ver, yo te voy a hacer unas digamos, preguntas simples con respecto a esto. sí, Si yo te comparto una información que tú entiendes como auténtica, como significativa, como congruente, ¿cómo te sientes? mm, o sea, si para mí tiene un significado, Ujú. enseguida yo la incorporo, ¿no? Y Pero la yo empiezo a procesar. te estoy preguntando por emociones. ¿Cómo reconoces emocionalmente que esa información es auténtica? ¿O tiene sentido? ¿Cómo reconozco emocionalmente Sí, si una información tiene sentido para mí? sí. Es que, es que lo siento en mi mente, Pero lo ¿cómo lo siento sientes? dentro ¿Cómo mío, describirías esa emoción? como como una tranquilidad, como una paz, como algo que me calma, Bien. porque me Ahora, da la pauta de que voy en un camino correcto. Bueno, y ahora si el que yo quiere ser. te compartiera información contradictoria, confusa, ¿cómo te sentirías? Me produciría mucho desasosiego, por Ujú. supuesto, me Y, confundiría. y esa emoción, ¿de qué está hablando? Esa emoción, hablando en términos físicos, ¿qué es? ¿Qué es la emoción? Por ejemplo, Eh, cuando los es médicos recetan, los psiquiatras recetan algunos medicamentos, ¿cuál es la finalidad de esos medicamentos? ¿O cuál puede ser una de las finalidades con respecto a las emociones? anularlas, ¿no? No permitir que se Modificarlas de alguna manifiesten, manera, ¿no? modificarlas de Bloquearlas alguna o manera, manejarlas, claro, amortiguarlas, eso es. Cuando la persona está claro, muy, no permitir que se expresen. eso es, cuando está muy afectada emocionalmente, si toma una química determinada, la persona no experimenta esas emociones. Es decir, la química interfiere en el desarrollo de esas emociones que surgirían naturalmente como consecuencia de ciertos pensamientos. Por lo tanto, si te das cuenta, ya estamos hablando de química cuando hablamos de Sí, emociones. Y no hay emociones que no tengan como origen algún tipo de pensamiento. A partir de ahí es fácil deducir
que hay cierta química, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es una química muy potente que ha sido diseñada en el cuerpo para momentos muy puntuales. Es decir, le permite al cuerpo tener una respuesta rápida e intensa de supervivencia, ¿verdad? Un accidente, Sí, algún sí. tipo de amenaza física. Bien. Sí, O el enamoramiento también es otro tipo de emoción muy intensa que tiene una finalidad, que es establecer un vínculo o la supervivencia de la especie a través de la sexualidad. Es decir, son emociones puntuales que tienen una finalidad determinada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, en el caso de la adrenalina, esa química se prolonga en el tiempo? ¿Qué crees que pasa en el cuerpo con esa química prolongada en el tiempo? me imagino que enfermarlo, ¿no? Que ponerlo en conflicto, o sea, Porque se ha desajustado la forma en la que claro, debería hay funcionar. Funciona muy, muy bien para momentos muy puntuales, pero a la larga, si eso sigue estando así, en ese estado, acaba deteriorando algunos órganos. Por ejemplo, porque además no se puede tolerar tanto tiempo. claro, por ejemplo, el azúcar o los hidratos de carbono son muy útiles para un momento de sobreesfuerzo físico, pero mantenidos en el tiempo, si no requieren ese sobreesfuerzo físico, se convierten en grasa. Así que cada cosa es útil en su medida y en su momento adecuado. ¿Qué ocurre cuando la mente vive permanentemente en estado de alerta o en estado de temor? ¿Qué pasa con esa química? Y esa química a algún lugar del cuerpo se tiene que manifestar, ¿no? Y llega algún punto en el que algún órgano acaba siendo afectado especialmente por esa química. Claro. Y al fallar un órgano, empiezan a fallar toda una cadena de órganos asociados. Sí, porque es todo un sistema, obviamente. Eso y es. dañas una parte y se siente dañado todo el resto. Claro, porque el cuerpo va a intentar, en su programación de supervivencia, va a intentar compensar. Es como cuando tienes una herida en un pie y vas cojeando. Imagínate que la herida fuera permanente y tuvieras la necesidad de seguir caminando. Tendrías que ir ajustando la postura corporal. Y en ese intento de ajustar la postura corporal, acabarías deformándote con el tiempo. ¿Lo ves? Sí, Porque ya se seguro, desequilibra, seguro. se desequilibra todo. Acaba padeciendo algún músculo, con el tiempo algún hueso y aparecen deformaciones. Esto es lo mismo, con Ahora la que química toca- pasa lo mismo. Ahora que tocaste el punto, o Sí. sea, el punto de la enfermedad es algo que yo siempre estoy intentando verlo, ¿no? Sí. Pero entonces te pregunto esto, ¿qué pasa con una enfermedad que vos la generaste hace 30, 40 años Ujú. y recién ahora te das cuenta de que la generaste con la mente y que vos mismo provocaste esos desajustes por tus conflictos? ¿Cómo haces para deshacer ese camino? A ver, eso es algo que también siempre me estoy preguntando. ¿Cómo hacer para desandar todo este camino y todo este trabajito mental inconsciente de crearte tal o cual enfermedad? Yo no le daría especial importancia al síntoma concreto que se ha ido desarrollando con el tiempo, sino a encontrar el enfoque correcto a partir de ahora. Igual que no tuviste que ocuparte de establecer esa situación, como se ha establecido con el tiempo, tampoco requieres ahora centrarte únicamente en esos síntomas, sino en corregir la dirección. Y si corriges la dirección, igual que no tuviste que ocuparte del efecto, tampoco ahora te vas a tener que ocupar de la corrección al nivel de los efectos o de los síntomas, porque has retomado la dirección mental correcta. Ah, sí que lo entiendo. Ujú. Sí, porque de verdad yo estaba equivocada intentando, sí, hacer el camino este. Al revés. No, es al revés. Porque sí, lo entiendo, Andrés, lo entendí. Perfecto, Muchas muy gracias. bien.
Antes preguntábamos acerca de la relación entre el milagro, la expiación y la curación. Lo que dice el curso, no había leído la respuesta, es el milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Y ahora, con respecto a esto que preguntábamos sobre la enfermedad, dice el curso, ¿qué es la enfermedad? Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta, y ahora estamos viendo la relación que hay entre los pensamientos y el estado físico, la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está pasando en un nivel puede afectar adversamente a otro. Vamos a centrarnos en esta afirmación y a profundizar sobre ella. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. ¿Quién quiere explicar esto? ¿Puedo yo? Sí, claro. Yo. Vale, voy a intentar explicarlo porque no entiendo muy bien esto todavía. Para eso es explicarlo, para que lo acabemos entendiendo. A ver. Sí, a mí la duda que me surgía aquí era porque yo entendía que sí que puede afectar porque un error en la mente puede causar enfermedad en el cuerpo. Y lo que entiendo entonces que quería decir aquí es que no lo puede afectar realmente si no hay identificación, porque lo que genera la identificación, la enfermedad, perdón, es la identificación con primero un error mental y el utilizar el cuerpo para ello, para reafirmarlo. Uh-huh. Bien, es por ahí, lo que dices es correcto, pero falta un poco más de consistencia o de integración en la respuesta. A ver, ¿cómo relacionas aquí la enfermedad con la confusión de niveles? Entiendo que en un primer lugar la enfermedad es un desorden de pensamientos, o sea, ocurre primero a nivel mental. Uh-huh. Y luego cuando ese desorden empieza a ser más consistente, entonces se expresa en una forma que es en el cuerpo, en la que se utiliza para reafirmarlo y confundirse aún más. Uh-huh. Es como que se va enquistando finalmente en forma física, ¿no? A través, por ejemplo, de esa química de la que hablábamos antes. Sí, y entonces en última instancia es esa confusión de niveles, que es el confundir la mente con un cuerpo, lo que genera lo que es la enfermedad. La identificación y también la confusión de niveles está haciendo referencia a lo que comentábamos antes. La adrenalina puede ser útil en un momento puntual cuando hay una situación física real determinada de peligro, un incendio, como digo, un accidente, algo. Pero, ¿cómo establecerías aquí esa identificación o esa confusión de niveles? Es decir, cuando tú sientes esa reacción química ante un evento físico, tiene sentido, ahí no hay confusión de niveles. Estoy corriendo porque hay un oso que me persigue, por ejemplo, ¿vale? Ahí tiene sentido, no hay confusión de niveles que valga. ¿A qué se refiere aquí el curso con la confusión de niveles, por ejemplo? ¿Cómo lo explicarías? Entiendo que es con los mecanismos de lo que es el mundo físico en sí del cuerpo, por ejemplo, lo de la supervivencia, sí, que empiezan a, como decíamos alguna vez, a infectar lo que es la mente en sí. O sea, empieza a ser una supervivencia conceptual más sí. que una supervivencia física. ¿Pones algún ejemplo que recuerdes?
que nos pudiera servir para entender esto a un nivel más concreto. Por ejemplo, la creencia en el ataque, cuando tú le das valor a una idea y otra persona no la valora o la ataca. Explica eso, por favor, porque es interesante. A ver, ¿cómo sería? Pon el ejemplo en un nivel yo creo que y en otro nivel, para ver cómo se confunde un nivel con el otro. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona valiosa porque se me da muy bien pintar y estoy muy orgullosa de mis cuadros porque, bueno, así es como me identifico. Y hay alguien que me dice que no le gustan nada mis cuadros, entonces me lo tomaré como un ataque porque ha negado lo que yo creía que era y ahora ya no soy nadie. Vale, o así eso es como lo interpretaría. Bien, eso es al nivel mental. Pero ¿de dónde viene? Porque ahí ya habríamos llevado un nivel al otro, ¿no? Porque tú hablas de una identidad mental. Pero ¿de dónde vendría ese problema? ¿De qué otro nivel vendría? ¿Qué problema en concreto? El problema de la identidad, el problema de la creencia en el ataque. Estamos hablando de confusión de niveles y tú has explicado un nivel. Ese nivel proviene a su vez de otro nivel. ¿De qué nivel proviene y cómo funciona? Proviene de... O sea, la idea principal es haber negado mi identidad mental. Ahora te has ido al de nivel ahí- original. Yo hablaba de un nivel intermedio. Sí. Mira, para no liarnos, además sé que lo entiendes, no me estoy saltando tu respuesta, pero lo que vamos a ver es el nivel previo. Es cierto, tú has dicho el efecto último de la confusión de niveles. Ahora ibas a hablar del origen, pero a lo que yo me refería con la pregunta es que el ejemplo que tú has puesto, cuando alguien se identifica a sí mismo con un pintor, por ejemplo, y alguien niega que esos cuadros sean bonitos, o dice que los cuadros no son bonitos, si yo tengo esa identidad de pintor me siento directamente atacado. En este caso la confusión de niveles provendría de un nivel anterior. Yo soy un cuerpo. Lo único que necesita defensa aparentemente es el cuerpo que puede ser destruido. Entonces, puesto que el cuerpo puede ser destruido y yo me identifico con el cuerpo, esa es la respuesta natural a la que yo me refería antes. Un animal me viene persiguiendo. ¿Tiene sentido que yo corra? Eso es un hecho objetivo. Yo corro para salvar mi vida. Para salvar la vida del cuerpo, para ser exactos. Esa reacción de miedo, esa reacción defensiva, después se traslada con el tiempo a ese nivel que tú has explicado. ¿Por qué me tengo que defender de una opinión? Me tengo que defender de una opinión o de una crítica porque me he identificado con un concepto de mí mismo. No hay ningún animal peligroso que me esté persiguiendo, no estoy en peligro de muerte, pero lo interpreto de esta manera porque ahora he inventado una identidad psicológica que creo que está en peligro, puesto que está siendo atacada con las mismas herramientas a través de las cuales yo construí esta fantasía intelectual. Son pensamientos, y como me identifico a mí mismo con un pensamiento, el concepto del yo, creo que puede ser atacado este concepto a través de pensamientos que lo pongan en duda, poniendo en duda, por ejemplo, el valor de mi trabajo como pintor o como lo que sea. Entonces el miedo, la supervivencia, que se activa correctamente en el nivel físico, se recrea en el nivel mental. Es el mismo programa de supervivencia que se transfiere a otro nivel. Entonces la confusión tiene que ver también con eso. Aunque, como estabas diciendo al principio, todo esto proviene a su vez de haber negado la identidad real. Al negar la identidad real, empiezo a fantasear en diferentes niveles de mi mente con diversas identidades. Ser un cuerpo es falso. Ser un concepto intelectual es falso también.
Así es como los niveles se van confundiendo unos con otros. Muy bien, María. ¿Quieres añadir algo más? No. Muy bien. Pues gracias por tu respuesta. A ver, no sé si alguien tiene alguna duda. Hola. Sí. Hola. Una duda. Sí, Guille. Entonces, las personas que tienen adicción a la adrenalina y que, por ejemplo, pues corren mucho en los coches o se tiran en paracaídas, esa adicción es la adicción a la identificación con el cuerpo realmente. Sí, eso puede generar un estímulo que a la vez dé identidad. Aparte de que se puede volver algo adictivo. Como toda química puede ser adictiva. No solamente la adrenalina, sino también la tristeza, la depresión. Hay muchas emociones que de tanto repetirlas finalmente se buscan para recrearlas. Vale. Y a la vez, esa repetición de la química consolida esa identidad psicológica. Y ahora siento que me da seguridad poder contar con ese tipo de emociones. Yo soy el deprimido, yo soy el triste, yo soy el, no sé, todo lo que quieras poner ahí, el atrevido. Yo soy en función de la química que he aprendido a estimular, en función de, pues seguramente primeras experiencias infantiles. Vale, gracias. Muy bien. Si alguien iba a comentar algo. A ver. Sí. María Lourdes. Y después Mauro. ¿Me escuchan? Sí. Ok, va. Entonces, entiendo en cuanto a la confusión de niveles, en el fondo todos tendríamos una misma base de confusión, que sería el concepto falso que tenemos, un poco esa identidad con lo físico, con el cuerpo, Sí. y se manifiesta diferente dependiendo con lo que cada uno se vaya identificando. O sea, uno se identifica más como artista, yo como maestra, entonces a cada quien le ataca por diferente frente, podría ser, pero en el fondo todos tenemos, esa confusión se deriva de una base común de todos, que sería esa identificación con el cuerpo, con esa identidad que nos hemos creado. Claro, que hemos fabricado, porque una vez que se reniega de la verdadera identidad, lo que llamamos disociarnos del ser, la mente, como aspecto creativo del ser, como decíamos al principio, ha sido o funciona para servir al espíritu. Si es el aspecto creativo del ser y la misma mente, o una parte de la mente, mejor dicho, para ser más exactos, niega al ser, ¿a quién puede servir a partir de ahora? Esto lo veremos de forma muy detallada en el capítulo 4. ¿A quién puede servir la mente? Entonces, como la mente se ha disociado del ser y éste ha desaparecido de su conciencia, tiene que inventarse una identidad a la cual servir. Y esta es el ego. Y el ego se reafirma a través de todos estos elementos. Ok, gracias. A ti. Mauro. Gracias. Sí, a ver, ¿se me escucha ahora, no? Sí. Bien. Estaba pensando un poco con respecto a las respuestas que estaban dando y bueno, iba también un poco arriba. En sí me queda una palabra, automatismos. Automatismos que uno mal digamos, no mal, porque en realidad pertenecen a otro nivel, pero esos automatismos cuando acceden a otro aspecto, como por ejemplo tenerle miedo al futuro, ahí digamos estaría presente la confusión de niveles. Si yo tengo en cuenta esto y lo relaciono con diferentes reacciones químicas que tengo yo como personaje, por ejemplo, si tengo que poner un caso, un ejemplo, en este momento, en este preciso momento, me transpiran las manos, me pongo nervioso. Creo que también tiene que ver un poco con el hecho de pertenecer, o sea, la identidad en la que creo que es el cuerpo, forma parte de una comunidad y de un contexto, y algo que pueda llegar a amenazar que yo deje de pertenecer, por eso hablaba de automatismos, sí, como la parte operativa, pero de una creencia que está por detrás, como decías vos, a otro nivel,
que sería la creencia de pertenecer a un contexto, ¿no? En este caso, a este grupo, yo tendría que responder correctamente. Si mi respuesta no es buena, tal vez, no sé, Andrés ya no me vea de tal o de cual manera, por eso la transpiración en las manos, la sensación. Claro. Estaba tratando un poco de observar esas cosas y como frente a cada situación de vida, cada decisión que uno cree tomar, van apareciendo diferentes automatismos, y el hecho de identificar esos automatismos te da la pauta y la guía de más o menos de dónde viene ese pensamiento, si es erróneo, si es falso, en este proceso de ir identificando y ir dando espacio para que la luz, el milagro, digamos, vaya corrigiendo el error, y que la curación se genere, digamos, se exprese como dijiste vos, en el aspecto físico, ¿no? Que sería lo mismo que la expiación en el mundo real, ¿no? Es un buen ejemplo ese que pones de la aceptación grupal, que representa claramente esa confusión de niveles. ¿Por qué alguien querría ser aceptado? Esto lo podemos ver muy claramente, ¿no? Y podemos recordarlo en cualquier contexto grupal. ¿Por qué alguien quiere ser aceptado? ¿Por qué alguien tiene miedo de expresar lo que piensa? Si yo expreso algo que el grupo no aprueba, ¿qué me está evocando esa situación que está ocurriendo a nivel mental? Porque como una idea podría ser una amenaza. Una idea no puede ser nunca una amenaza. ¿Qué es lo que sería una amenaza? Algo ancestral. No ser aceptado en un grupo. Y en ese aspecto ancestral, me refiero a la supervivencia física de nuevo. ¿Cómo se sobrevive mejor, solo o en grupo? La cooperación, la colaboración con otros, lo que hace es facilitar la supervivencia, garantizarla incluso, ¿no? Alguien solo probablemente tenga menos posibilidades de vivir, de sobrevivir en el mundo, en la naturaleza, que acompañado. Y esa información antigua de supervivencia ahora se traslada al nivel intelectual. Si digo una cosa que va a generar conflicto, los demás me van a rechazar. ¿Y qué problema habría por ser rechazado? En realidad ninguno, pero yo no me doy cuenta de que no habría ningún problema. El problema es que hay una confusión de niveles, y ese miedo a la muerte, ese miedo a verme solo y sin capacidad de sobrevivir, es lo que ahora se traslada al nivel intelectual. Necesito ahora manipular a los demás para que me aprueben, para que me acepten, para poder sobrevivir. Totalmente. Comprendo también que si pudiera llegar a integrar completamente lo que estás diciendo, o sea, estaríamos tan solo a un paso de, porque obviamente parece que repito siempre lo mismo y como un cassette, ¿no? Pero me viene siempre, yo por ahí hablo mucho también, me dejo llevar un poco también porque trato de no controlar ni siquiera lo que digo, el proceso, de poner no tanto intelectualidad, sino sacar un poco más. O una vez más me vuelve la misma imagen, que es la identificación. Si pudiéramos seguir, digamos, trabajando en esto, que es lo que estamos haciendo, es como cada vez estamos más cerca de la correcta identificación, que a la vez te pone en conciencia de que el mero hecho de creer, digamos, ser un cuerpo o hacer cosas para arreglar, digamos, ese cuerpo, ya te pone conciencia del nivel en que nos encontramos. Claro. Pero claro, bueno, por eso el trabajo debe consistir en atravesar. La que sentía anteriormente por la tranquilidad en este momento que propicia justamente el estar intercambiando estas palabras, ¿no? O sea, me parece que es importante eso. Pero es importante atravesar esa incomodidad, no evitarlo. Todo aquello que intentas evitar con tal de sobrevivir, lo que hace es consolidarse como una amenaza en la mente. Es el atreverse a confrontar esa creencia falsa lo que permite que se descubra la trampa. Por ejemplo, he dicho lo que pensaba, a lo mejor alguien no estuvo de acuerdo,
pero parece ser que sobrevivo, parece ser que hay algo consistente en mí más allá de la aprobación ajena. Y eso va haciendo que adquiera cada vez más confianza. Y al principio puede ser algo torpe y una forma de reafirmación, pues ahora voy a ser el que todo el tiempo se esté reafirmando. Y luego te das cuenta también de que eso no es equilibrado y entonces la experiencia te va llevando a un punto de equilibrio. Habrá cosas que sea conveniente decir y otras que no, pero no ya por miedo, sino por una cuestión puramente funcional. ¿Qué utilidad tiene realmente esto? ¿De qué le va a servir a esta persona que le diga esto, sabiendo que no la va a aceptar, lo cual no es el problema, sino que tampoco le va a servir? Entonces se olvida ya ese egoísmo de supervivencia y se empieza a establecer una verdadera comunicación. ¿Cuál es la utilidad de lo que comparto o de lo que diga? Y no cuál es el miedo a decirlo. No, es que justamente con lo que estás diciendo en este momento me pasaba en 2 oportunidades anteriores que quise participar y no pude. Dije, tal vez pues, pasa por algo, o sea, salí y volví a entrar. ¿Por qué quería participar? Quería que me escuchen, quería dar una respuesta correcta, quería tener un poco más de pertenencia, entonces me puse a pensar en eso. O sea, parece muy tonto, ¿no? Pero de repente me pude comunicar. Fue simplemente cambiar la intención, o sea, la intención con la que estaba queriendo hacer la pregunta. Y claro, realmente cambió la química, me di cuenta, o sea, son pequeñas, digamos, variaciones, son matices muy, muy ínfimos, pero que tal vez alguien que esté escuchando en este momento pueda llegar a resonar un poco también con esto y entender a lo que me refiero. Es eso, es desde dónde, desde qué, para qué, o sea, cuál es el sentido, y bueno, un poco es esa la guía, ir encontrándole el verdadero sentido, ¿no? Hay cosas que generan temor porque no le encuentro todavía el sentido con ese curso, pero bueno, necesitamos. Eso es, muy bien. Me parece un poco que es eso. Gracias por compartirlo, Mauro. Marilourdes dices, la confusión de niveles es sustentada en todos los casos por el miedo a no ser, que es el fondo de todos los miedos. Sí, el miedo proviene de ahí. El miedo proviene, es que fijémonos, porque estamos muy acostumbrados a esta situación, pero fijémonos en lo que está ocurriendo. ¿Qué dice el curso que somos? ¿Y qué es aquí lo que pensamos que somos? Estamos tan disociados que ni siquiera llegamos a darnos cuenta de lo que esa disociación ha producido en nuestra mente. Nosotros, los hijos de Dios, creyendo ser un cuerpo que vaga por este mundo, teniendo la necesidad de defenderse, de sobrevivir, de atacar. Esta es la situación que hemos generado para nosotros mismos. Entonces, claro que todo miedo proviene de ahí, de la negación del ser, de la negación de la identidad. Recordad, cerrad los micros, por favor, cuando no estéis participando. ¿Vale? O sea, el miedo proviene justamente de ahí, de la negación del amor. Cuando no hay amor, ¿qué hay? Solamente hay 2 emociones que podemos sentir, según el curso: amor y miedo. La negación del amor da lugar a un estado mental que llamamos miedo. Y a partir de ahí todos son intentos de ajustar esa emoción para que nos asuste lo menos posible. Siento tensión internamente, ¿qué hago? La proyecto allá afuera. Ahora ya siento un poco menos de tensión, me cuento, pero a costa de que el problema no se resuelva de verdad. Y así todo, los ajustes que pretendemos hacer, en realidad lo que están haciendo es desajustar todavía más nuestra mente. Por eso el curso se empeña en establecer un propósito firme, de modo que nos sirva de referencia para poder corregir y ordenar nuestros pensamientos. Continúo leyendo la respuesta que estábamos dando acerca de la enfermedad. Repito desde el principio para no perder el hilo. La pregunta era, si recordáis, ¿qué es la enfermedad? Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, que ahora hemos explicado, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel, a nivel físico, por ejemplo, una amenaza física, puede afectar adversamente a otro, a mí como identidad. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel
en que se originaron. Vamos a centrarnos aquí de nuevo. Los errores deben corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Estamos aquí hablando de confusión de niveles y de corrección en el nivel en el que se ha generado. ¿Quién quiere explicar la importancia de corregir el error en el nivel en el que se ha generado? A ver. Hola Andrés. Hola Marisol. Hola Andrés, buenas tardes. Marisol y después no sé quién, Enrique. Sí, adelante Marisol. Hola, sí, mira, para mí obviamente hay un nivel, digamos, físico, biológico que tiene unas funciones que tú ya has explicado claramente, pero nosotros a nivel psicológico de pensamiento generamos que esa activación que fue biológica se prolongue en el tiempo y mediante una casi que fantasía, interpretación de la activación biológica, ¿sí? Entonces el error en este caso pues está a nivel de pensamiento, de cómo vemos el hecho biológico que nos dijo ten cuidado, pero ten cuidado en ese momento, no a través de un montón de años donde nos sentimos agredidos. Entonces, lo extrapolamos ahí, ¿no? Entender que sí, exacto. Entonces tenemos que entender que estamos errados, ¿sí? Y que todo ese juicio y toda esa vivencia ha sido un error que prolongamos a lo largo del tiempo. Entonces es ahí donde tenemos que venir a hacer la reflexión, identificar la emoción y hacer la curación, digamos. Lo cual requiere un trabajo de atención, puesto que estamos hablando de un automatismo que tiene ya una dirección en la que no tenemos que pensar. Así que, en la medida en que no pensamos, ese automatismo piensa por nosotros. Y por eso el curso invita a estar constantemente en alerta, no en tensión, que es otra cosa, sino en alerta, para poder meter una cuña ahí en algún punto de ese círculo vicioso, con la finalidad de que sea deshecho en algún momento. Muy bien. Enrique, querías decir algo también. Sí, bueno, yo iba a decir que todo error tiene su causa y su efecto. El efecto se manifiesta en el nivel en donde está la causa, pero también en otros niveles diferentes, más densos. A ver, explica entonces, eso que has dicho de que el error se manifiesta en el nivel en el que está la causa. Sí, ¿No querrás decir quizá donde ves o crees que está la causa? Porque si hablamos de confusión de niveles, la causa y el efecto no se encuentran al mismo nivel, si es que hay una confusión de niveles. A ver, de la forma que yo lo entendía es que cuando hay un error, la causa está en un determinado nivel y el efecto está en ese nivel y en todos los niveles más densos que pueda haber. Entonces... o sea, lo que estamos llamando causa sería para ti un pensamiento o una forma de ver, ¿no? Eso es. Y el efecto sería la manifestación de ese error de pensamiento a otros niveles. Eso es. Sí. Bien. Entonces, el intento de resolver o de erradicar un efecto sin llegar a ver la causa o creer que la causa de ese efecto está en un nivel donde en realidad no está, es la confusión de niveles. Muy bien. Entonces, no nos queda más remedio que crear espacio para aceptar ese efecto y aprender de él e ir subiendo nivel por nivel hasta llegar a su causa. Es una especie de proceso de depuración para establecer claramente la relación causa-efecto que, aunque no esté justificada, el error, quiero decir,
se puede deshacer únicamente cuando se entiende esa dirección correcta entre causa y efecto. Es decir, si yo tengo miedo a quedarme sin dinero, por ejemplo, no tiene mucho sentido que yo vea la razón de mi miseria, por ejemplo, económica, en eventos externos a mí, puesto que no hay eventos externos a mí. Mientras yo proyecte esa emoción que siento de escasez en eventos externos, nunca me daré cuenta de dónde realmente se está produciendo esa situación, que es en mi mente, que es en la reafirmación de mis creencias, que después se van a manifestar en mi situación económica, en mi trabajo o en mi actividad o en lo que sea. Primero hay que recoger la proyección para identificar la causa donde verdaderamente está. No es mi jefe, no es mi trabajo, es mi estado mental. Y a partir de ahí, una vez que se reconoce la creencia que estaba sustentando esa proyección, hay algún tipo de corrección que se puede hacer. Sí. Eso es bien explicado. Muy bien. Gracias, Enrique. Hola. Hola, Adrián. ¿Puedo hacer una especie de panorama para poder tratar de explicar esto y además surgirán aquí un par de dudas? Muy bien. Entonces, empiezo a tratar de ser conciso y breve. Entiendo que el ego va formando un concepto del yo, ¿no? Sí. Y este concepto del yo se va moldeando según el entorno en el que uno nace, ¿no? Y cuando uno es muy joven, pues donde se empiezan a formar los grandes rasgos. Y es como una especie de miedo completo que va tomando distintas expresiones y emociones conforme se va actuando en interacción con el medio exterior, por ponerlo de alguna forma. Entonces, al principio, por ejemplo, en una emoción como la ira, podemos pensar que siendo muy niño se expresa casi sin filtros, ¿no? La ira y explota, y conforme va avanzando este niño a lo mejor va entendiendo que hay que ir modulándolo y a lo mejor después se expresa con un rango de violencia física y luego se va dando cuenta que tampoco funciona y entonces pasa a una violencia verbal y así se va haciendo más sutil hasta que puede ser posiblemente imperceptible, ¿no? a muchas personas en su entorno, pero sigue habiendo eso. Hay dos formas de evolución en esto, creo yo, por lo que entiendo. Una es que este enojo se puede ir, a lo mejor cuando uno es muy pequeño, ¿no? Porque no tiene las herramientas, pero en un momento ya con cierta conciencia, pues puede ir dándose cuenta de las razones de su ira e ir haciendo unos rangos de perdón, ¿no? Algún perdón. No sé si se me escuché. Sí. Sí, es que de repente perdí la imagen. Entonces, podría ir avanzando en esta especie de evolución, haciendo perdones, ¿no? Y hasta que llegue a esta violencia casi imperceptible que sería la real. Pero también podríamos hacerlo sumergiendo esta ira o irla tapando, ir moldeando ese personaje. Y la ira no se fue disminuyendo porque no hubo ningún perdón, ¿no? Es como irla metiendo abajo de la alfombra e ir transformando estas máscaras, ¿no? Creo que todo esto se puede corroborar a través de los hechos y como decía hace un momento sobre las proyecciones que uno va teniendo enfrente, ¿no? Si tu entorno es un caos, seguramente es porque esa ira no está trabajada. Entonces, claro, se ha ocultado únicamente. Exactamente. Entonces, para trabajar en el nivel en el que hay que quitar esa ira, por ejemplo, puede uno tenerse que ir muchos años atrás para irla disolviendo, porque, por ejemplo, este personaje que a lo mejor ya tiene una ira casi imperceptible, puede tener ahí muy metida en el fondo una ira gigantesca. ¿Cómo acceder a ella? Sería con
trabajando las proyecciones que se les presentan en ese momento? Precisamente lo estudiábamos en este capítulo 2. ¿Qué es lo que dice el curso que ocurre con todo aquello que queremos mantener en la oscuridad? Que no hay nada que realmente la oscuridad pueda ocultar. Esto significa que todo aquello que tratas de mantener en secreto, porque está separado de la verdad y por lo tanto produce culpa, de una u otra forma en algún nivel, en función también de tu disposición para resolverlo o no, acabará aflorando a la superficie. Y ahora a lo mejor aquí algunos tienen miedo de esas cosas secretas que hacen en sus vidas, que de pronto vaya a salir en algún punto. Y no me refiero a eso exactamente de esa forma, sino que eso de lo que tú te avergüenzas, quizá que pasa en secreto, puede adquirir diferentes formas en las que se manifiesta. Por ejemplo, alguien tiene alguna situación sexual que le genera vergüenza o culpa. No significa que de pronto esa cuestión sexual vaya a ser expuesta a la luz, que todo el mundo vaya a darse cuenta o a saber eso o a comentarlo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el nivel de pensamiento que produce ese tipo de comportamiento sexual que te avergüenza también se va a manifestar en otros niveles, de formas diferentes. Quizá hay quien se centre en esa cosa sexual porque le da una mayor importancia como consecuencia de la identificación con el cuerpo y la culpa que produce el cuerpo. Pero esa cuestión sexual de la que te avergüenzas y que quieres mantener en secreto se va a manifestar de otras formas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la identificación con el cuerpo produce culpa. No porque en sí sea pecaminoso como tal, que no tiene ninguna relación con eso, sino porque implica la negación de la identidad, y es la negación de la identidad real la que produce el sentimiento de culpa. Bien, pues esa negación de la identidad real es lo que va a tomar forma en otros niveles. No la cuestión sexual como tal, sino el pensamiento o el nivel de pensamiento que da lugar a esa identificación con el cuerpo. Por lo tanto, al final, todo lo que tratas de mantener en secreto va a acabar apareciendo, y además, qué bien que sea así, porque va a acabar apareciendo precisamente para que te des la oportunidad de poder resolverlo, al tomar conciencia de ello. Si no, como dice el curso, estarías eternamente perdido, si no hubiera nada que te mostrara dónde te encuentras. Claro, y eso es la proyección o los hechos en tu vida real. Eso es. Por eso es tan importante estar atento, y es precisamente la herramienta que propone el curso, estar atento a nuestras relaciones personales. Porque en ellas, por afinidad, esas personas que están ahí han sido atraídas no por lo que nos hemos contado a nosotros mismos, que somos, sino por lo que pensamos en el fondo que somos. De modo que esa resonancia está directamente relacionada con toda la amalgama de pensamientos, tanto conscientes pero especialmente inconscientes, que queremos mantener ocultos en nuestra mente. Y como esta persona o personas con las que nos relacionamos lo van a acabar reflejando de una u otra forma, por eso el curso las define a estas personas como nuestros salvadores, porque si no, seguiríamos empeñados en ocultar todo eso de nuestra conciencia. Y como es un paso fundamental identificar lo que está ocurriendo, sin lo cual el Espíritu Santo no puede hacer nada, por eso son nuestros salvadores, nos muestran aquello que nosotros nos empeñamos en ocultar. Entonces no nos tenemos que como concentrar o preocupar mucho de buscar el nivel en nivel. Básicamente la misma vida nos las está mostrando en esas proyecciones. O sea, si yo tengo un problema en mi cotidianidad con mi esposa porque no sé qué pasó, atender eso, ese es el nivel en el que se tenga que atender, ¿no? El problema en todo caso sería, sí, eso es, la propia vida, la propia experiencia te lo va a traer a tu puerta, te lo va a poner ahí. El problema consiste en que si tú te has identificado o has fabricado un personaje para compensar toda esa oscuridad, y esto es lo que suele ocurrir, cuando se pone ante tu puerta eso, no lo vas a querer ver. Porque si lo vieras,
te llevaría directamente a poner en cuestión todos los ajustes que has hecho para defenderte de eso que pretendes ocultar. Así que la respuesta inicial, habitual, es la negación. Y eso es lo que da lugar al conflicto. Que la experiencia te está mostrando que lo que tú te quieres contar que eres, en ese intento de compensar lo que has juzgado en ti, eso va a ser negado debido a esa confrontación. Y por eso digo que es la causa de los conflictos. Porque el otro lo va a ver, ya que no está implicado en tu propia supervivencia conceptual. Está implicada esa persona en la suya. Y por eso es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Porque nosotros no tenemos especial interés en que el ego del otro sobreviva. De hecho, somos bastante propensos a querer aniquilar al otro. Y por eso, por ese desapego con respecto al ego del otro, podemos ver claramente lo que está pasando en el otro. Ese es el uso correcto de la retroalimentación, que sabes que hacemos algunas veces en los grupos de orientación, precisamente para que todo eso que se oculta se pueda exponer, pueda salir a la luz y la persona lo pueda identificar con claridad. En el sentido enfermizo se convierte simplemente en juicio, en ataque y defensa y poco más. ¿Participar? Sí, Ramón, se te escucha muy, muy bajo. Me acerco un poquito más. Mira, yo en todo esto veo que igual estoy haciendo un trabajo mal hecho, pero yo identificaba que el corregir el error en el nivel en el que se ha producido, de alguna manera, pues te viene la comunicación de el lugar en donde se ha producido el error, o mediante la proyección, que era un poco lo que estaba diciendo Adriana ahora, o a veces también en manifestaciones que el propio cuerpo te está dando de que no estás bien, estás físicamente mal, tienes una serie de dolores, de lo que sea, y esto es clarísimo que viene como consecuencia de algo. Yo en lo que me centro mucho es en la búsqueda de dónde está el origen de ese dolor y ver qué fue lo que pasó que me produjo pues el accidente o lo que fuera para precisamente poder corregir. Es decir, ¿quién me produjo este accidente? ¿Qué emoción tenía? ¿Contra quién estaba? Yo voy normalmente por ahí. Lo que pasa es que después, al ver un poco, bueno, de las cosas que he leído, primero que la enfermedad es una defensa contra la verdad, o sea, que el cuerpo lo que hace es manifestarte una enfermedad precisamente para que tú te identifiques intensamente con el cuerpo y que te creas que eres un cuerpo. Una maniobra de distracción. Confunde, sí, eso. Pero me ha confundido un poco que el curso dice que esta enfermedad viene como consecuencia de una creencia. Es decir, que enfermamos también como consecuencia de una creencia. Es decir, de que lo que afecta en un nivel tiene efecto en el otro. ¿Esa sería la creencia o yo estoy equivocado? Sí, pero por lo que hemos comentado antes, ¿recuerdas cuando le he preguntado, creo que era a Luisa, cómo se sentía ante información congruente y ante información confusa? Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y aquí enlazamos un aspecto con el otro. ¿Qué ocurre cuando tenemos una creencia que queremos conservar porque nos da una sensación de seguridad y a la vez escuchamos la voz del espíritu en nuestra mente que contradice aquello que preferimos pensar que existe o que es verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos en peligro? Es de nuevo la misma historia si te das cuenta. Antes hemos hablado de que alguien niega
la idea que tenemos acerca de nosotros. Eso nos hace poner a la defensiva, en peligro. La pertenencia grupal también, si recuerdas. Bueno, si te das cuenta, es una reacción defensiva cuando estamos o creemos que estamos en peligro. ¿Cómo no vamos a sentir que estamos en peligro cuando percibimos el espíritu en nuestra mente como una amenaza a nuestro sistema de pensamiento? Por ejemplo, es muy común que los estudiantes de espiritualidad interpreten que para poder seguir avanzando en el camino de su aprendizaje tienen que hacer sacrificios o renunciar a algo. Esto lo explica el curso en el manual para el maestro. Es una creencia muy común. Por lo tanto, ¿cómo no voy a responder a la defensiva cuando llega esta creencia a mi mente, que le atribuyo al espíritu? Entonces, ahí me estoy defendiendo de la verdad. En realidad me estoy defendiendo de todo aquello que creo que pone en peligro la idea que yo prefiero tener acerca de mí. Tanto si viene de una mentira de alguien como de la verdad del espíritu. Es la defensa de la verdad que yo quiero defender, de mi verdad, lo cual remite a las leyes del caos, que afirman que hay una verdad para cada uno. Por eso son caóticas. Entonces, cada vez que mi verdad se ve amenazada, entonces me pongo enfermo. El típico caso del estudiante que cuando llega a un examen se pone malo. ¿Por qué? Porque va a ser puesta en cuestión su valía, su capacidad, va a recibir la aprobación, o mejor dicho, el rechazo, en este caso, el miedo, por parte de los padres a los que a lo mejor quiere complacer. Es decir, se está poniendo en peligro su verdad, no la verdad. Y esa reacción ocurre igualmente si proviene de la verdad del espíritu como de cualquier tipo de condicionamiento falso, como puede ser la aprobación de los padres o de los amigos. Es cuando mi verdad se ve amenazada y evidentemente ya se ve por la propia afirmación que tiene que ser una verdad falsa, si no, no sería tu verdad, sería únicamente la verdad que no puede ser amenazada, cuando yo respondo de esta manera a la defensiva. Y por lo tanto utilizo síntomas físicos para distraerme de ese ataque. Muy bien. Gracias, Andrés. A ti, Ramón. Muy bien, pues continuamos con la respuesta a la enfermedad. Dice... Bueno, hay una cosa a la que no se ha respondido quizá de forma suficientemente clara y contundente. ¿Por qué es tan importante la corrección del error en el nivel en el que se cree que está este error? A ver, ¿quién quiere aclarar un poco esto? ¿Puedo hacer un comentario? A ver, Ricardo, Mauro, no os peleéis. Adelante, Mauro. Ricardo. Bueno, Bueno, voy a usar lo de la enfermedad otra vez. Creo que cuando hay el error, creo que la pregunta es eso, ¿verdad? Porque es importante identificarlo en el nivel, ¿verdad? Entonces, sí. Creo que en el cuestión de la enfermedad, porque si no está claro el nivel en donde se tiene que atacar el problema, entonces nomás estaríamos atacando el síntoma, más no la curación. En este caso, por ejemplo, mi enfermedad que tengo, o sea, ahorita la estoy reconociendo, que fue una emoción, un pensamiento, una manera de pensar que vengo acarreando tanto tiempo, y ahorita con medicamento, pues sí estoy haciendo alteraciones de materia a materia, pero en sí no estoy curándome, no estoy atacando el nivel. El nivel es en mi mente, en mi manera de pensar, y ahora sí que mi trabajo es identificar qué emociones me han llevado ahí para manifestar eso. Y... No sé si me expliqué. Sí. Ahora, ¿cómo ocurre la corrección con respecto a estos niveles? O sea, cuando tú identificas un nivel, ¿qué pasa a partir de ahí? Cuando tengo que tener, yo creo que una referencia de alguna emoción que está
apuntando a cómo me estoy sintiendo en ese momento en cuanto a una experiencia, en cuanto a un Estoy pensamiento haciendo que me referencia, llegue. Ricardo, estoy haciendo referencia a el paso de un nivel al siguiente. Lo digo para que veas cuál es el sentido de la pregunta. O sea, cuando tú resuelves el problema a ese nivel, ¿queda completamente resuelto o cómo se relaciona con los niveles posteriores? Se me escapa, Andrés. Se me escapa El curso dice que el problema Cuando- tiene que ser resuelto Ajá. en el nivel correspondiente. Y también dice que la percepción sana de nivel en nivel. Entonces, imagínate, estamos hablando de un síntoma físico. El síntoma se identifica la causa y se resuelve. Ahora, ¿eso que se ha resuelto era todo el problema como tal? ¿O la resolución de ese problema nos lleva a otro nivel? Yo creo que nos lleva a otro nivel porque hay un cambio de pensamiento. Ujú. Ese cambio de pensamiento pues obviamente genera otra manera de pensar, otras prácticas, otra perspectiva ante las situaciones que se nos van presentando que pues nos hacen poner atención, vaya, que todas esas diferentes acciones que vamos tomando nos estén generando paz y que eventualmente se podrían quizás encargarse de los síntomas, Se pero podría ya no de una decir, manera... se podría decir quizá que ese síntoma físico, que pareciera ser algo aislado y correspondiente únicamente a ese nivel, es la manifestación última, más densa, de la causa primera y original, que es la disociación del ser. Entonces, cuando resolvemos el problema a ese nivel, como bien dices, se produce un cambio de percepción que nos lleva a una mayor comprensión, a una perspectiva más amplia del problema que aún está pendiente de ser corregido, que es el problema de la identidad, que en realidad no existe como problema, pero que tenemos que reconocer sus manifestaciones a través de los diferentes niveles de la mente para poder llegar a una conclusión, que es que en realidad no era necesario ningún nivel, puesto que los diferentes niveles eran en realidad diferentes niveles de resistencia a aceptar que no había ningún problema. Por eso dice el curso, hace falta resolver el problema de nivel en nivel, de abajo hacia arriba, antes de llegar a la conclusión de la ausencia de necesidad de niveles. Wow, me cayó el 20. O sea, intelectualmente, obviamente, pero... Te voy a poner un ¿te ejemplo puedo que a lo hacer mejor otra pregunta lo al respecto? clarifica mucho mejor. Imagínate una persona que tiene un trauma a través del cual cree que no puede caminar. Y entonces puede caminar perfectamente, es funcional para caminar, pero tiene la creencia de que no puede caminar. Imagínate que en manos de un terapeuta adquiere herramientas que tienen sentido para esta persona, que le hacen pensar que utilizándolas, por ejemplo unas muletas o determinadas herramientas, cada vez empieza a caminar mejor. ¿Por qué necesita utilizar estas herramientas? Porque no es capaz de creer que se puede levantar y caminar. Porque su mente no lo acepta. A través de estas herramientas, que cada vez parecen llevarle más lejos en su práctica, acaba convencido de que efectivamente puede caminar. Y cuando finalmente suelta todas las muletas y todas las herramientas que le llevaron hasta ahí, comprende, habiéndose liberado del miedo, que en realidad nunca necesitó nada de eso que utilizó, que son los niveles.